Para saber sobre la formación de la columna, hay que tener en cuenta que las somitas son precursoras de las vértebras. Estas se van a desarrollar durante la tercera semana de desarrollo y van a ser provenientes de células del nódulo primitivo que van a dar lugar al mesodermo paraxial. Estas aquí se van a alojar cerca de lo que es el tubo neural y la notocorda, como se puede observar en la imagen claramente. También tenemos que las somitas van a desarrollar o formar la mayor cantidad del esqueleto axial y también músculo que interviene entre las vértebras y una dermis cutánea adyacente. Más adelante, los axones motores inervan a las células musculares de las somitas y a través de un proceso que va a tener o van a requerir una guía especializada de nervios diana. Durante el desarrollo, tenemos que las somitas van a generarse 3 por día, hasta llegar a un total de 43 pares aproximadamente en el día 35 de gestación. También tenemos que el número de somitas nos va a determinar una edad embrionaria del feto. Aquí tenemos un ejemplo que a los 22 días se van a poder observar 10 pares de somitas. Y tenemos otro ejemplo que van a ser el de 25 días y el de 28. Bueno, mi tema es lo que vienen a ser las alteraciones de la columna vertebral. En sí, las alteraciones de la columna vertebral o deformidades congénitas se aprecian una vez después del nacimiento. La mayoría de estas son gracias a anomalías óseas menores que no causan problemas y solo pueden ser diagnosticadas a través de una radiografía u otros estudios similares. En otras veces sí afecta lo que viene a ser en la columna y en las estructuras óseas, causando deformidades. Estos problemas pueden también llevar a dificultad al moverse, algunos dolores y al mismo tiempo deformaciones. Entre una de estas está lo que viene a ser la más común de estas enfermedades y alteraciones de la columna vertebral, que es la espina bífida, que es un tipo de defecto congénito que ocurre cuando la columna vertebral y la médula espinal en sí no están desarrolladas correctamente. Específicamente, esta enfermedad o defecto congénito ocurre al momento en que al día 28 se debería cerrar totalmente el tubo neural, pero en estos casos no se cierra. En los casos de los bebés que presentan esta malformidad, puede haber dos causas o dos características de la malformación del tubo neural, y es que no se cierra correctamente o a la vez no se desarrolla correctamente. Asimismo, puede variar entre espinas bífidas de caracteres leves hasta las más graves. La primera que vamos a encontrar sería la espina bífida oculta. La espina bífida oculta es un tipo de espina bífida que es entre las más comunes y las más leves. Esto nomás se produce en espacio entre hueso y hueso y no se ve afectado ni nervios ni médula espinal. La mayoría de estas espinas bífidas ocultas, o sea, la mayoría de casos, los pacientes no se dan cuenta y pueden pasar desapercibidas hasta que se hace un examen o una prueba de imágenes relacionadas a la zona. Esta enfermedad pasa tipo así oculta hasta la adultez o hasta la pubertad. La siguiente que vamos a tener va a ser la espina bífida de tipo meningocele. La meningocele es la menos común de todos los casos, de estos tres casos que voy a presentar hoy día. Y esto se debe, bueno, la característica principal de la meningocele es que va a presentar un saco, pero solamente el líquido cefalorraquídeo. Por lo que eso, los líquidos cefalorraquídeo no va a hacer que ningún tejido, ningún nervio se va afectado o esté expuesto. Y esto lo que va a hacer es que su índice de mortalidad sea muy bajo y sea mucho más fácil de tratar. Este, la siguiente que vamos a tener se la conoce como lo que viene a ser la mielomeningocele. Esta sí va a ser la más grave, ya que es un canal medular que está totalmente abierto a lo largo de muchas vértebras. Al momento del nacimiento, tanto las membranas como los nervios raquídeos abren más esta abertura, dejando así expuestos estructuras internas y dejando usar con la espalda del bebé. Esto hace que el bebé sea propenso a adquirir infecciones que pueden llevar hasta la muerte, asimismo relacionado con parálisis y disfunción de la vejiga. Así mismo podemos encontrar que la médula espinal y nervios sobresalen y creando un saco a nivel de la apertura. Tenemos tejidos y nervios expuestos y así mismo la apertura se mantiene abierta a nivel bajo y medial de las vértebras. Para los factores de riesgo que tenemos de esta enfermedad, que es la espina bífida, tenemos diferencia de folato, ya que esta es la vitamina más importante para el continuo desarrollo de fetas. Así esta deficiencia puede ocasionar un correcto crecimiento. Por eso es que a muchas personas, a muchas madres se les manda a consumir ácido fólico para que evitar esta malformidad. Así tenemos antecedentes familiares, ya que esta enfermedad también puede ser transmitida por genética y puede tener un mayor porcentaje que su hijo o precursor desarrolle esta clase de enfermedad. Algunos medicamentos que interfieren en la cantidad de folato o ácido fólico que puede crear la madre alrededor de la etapa de gestación y otras enfermedades secundarias como diabetes, obesidad y aumento de la temperatura corporal.
Asimismo, vamos a tener otras alteraciones de la columna vertebral que ya no son malformidades, sino que también pueden ser por causas o tanto anatómicas, congénitas o como llamar la postura. Principalmente tenemos la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna vertebral, en la que la mayoría de veces se diagnostica en adolescentes. Puede presentarse en personas con afecciones como la parálisis cerebral infantil y la distrofia muscular. Así mismo se desconoce la causa de la mayoría de los casos de escoliosis en la infancia. Este, Tenemos lo que viene a ser también, al mismo tiempo presenta hombros disparejos, escápula más sobresalida, cintura dispareja y otro lado más arriba que el otro. Tenemos también la hipercifosis, que se le denomina también cifosis dorsal, que es una continuación de la curvatura normal de la mitad superior de la columna debido a un aumento de la curvatura lateral del segmento formado por las vértebras torácicas o dorsales. Comúnmente se lo conoce como joroba o también chepa, es decir, que es un aumento de la curva anterior de la columna vertebral. Bueno, y también tenemos la hiperlordosis, que es un aumento de la curva en la parte lumbar posterior, vendrá a ser como la hipercifosis, solo que esta vez solo en la parte lumbar. Y también tenemos las rectificaciones, que las rectificaciones va a ser la disminución del ángulo de la columna, dejando una columna totalmente recta. Estas curvas que tiene la columna son necesarias y totalmente original y totalmente son necesarias para la correcta postura y el correcto funcionamiento del cuerpo humano. Los efectos del tubo neural es una de las más comunes entre las malformaciones. Dentro de las malformaciones del cráneo o malformaciones en general, se pueden observar tres específicos y repetidos factores: factores genéticos, factores ambientales y herencia multifactorial. La anencefalia es la segunda causa de muerte en menores de 1 año. Estas son las malformaciones congénitas. Se dan de 1.5 de entre cada 10.000 nacimientos que padecen esto. Este tipo de malformaciones se da por un mal cierre del tubo neural. La anencefalia es una forma extrema de craneosquisis o disrafia craneal. Este se caracteriza por falta de hemisferios cerebrales y los recubrimientos meningio, óseo y cutáneo. La microcefalia hace referencia al término o defecto estructural por el cual el feto es característico por tener la cabeza de un tamaño distintamente de menor al comparar con otros de similar edad gestional o sexo. La microcefalia tiene un rango de mortalidad 20 veces mayor a quienes nacen sin ella. Por último, la plagiocefalia. La plagiocefalia es una craneosinostosis unilateral en la que hay una reducción en el volumen de la bóveda craneal o del macizo facial en el sitio afectado e incremento compositorio en el tamaño del lado opuesto. Existen dos tipos de esta malformación, la frontal y la occipital. Voy a hablar sobre lo que sería evolución de cráneo, evolución, bases embrionales y desarrollo craneofacial. A ver, la formación del viso del cráneo y la cara y parte anterior del cuello corresponde al desarrollo embrionario del aparato braquial o faringeo. A partir de la migración de la célula cresta neural al túbulo neural, esta célula se diferencia en un desarrollo durante la neurulación en el borde neural de la placa neural. A ver, desarrollo del cráneo. El cráneo se desarrolla a partir del mesénquima, situado alrededor del encéfalo. En desarrollo está compuesto por el neurocráneo, el viscerocráneo. El neurocráneo es una cubierta protectora del encéfalo, mientras que el viscerocráneo va a ser el esqueleto de la cara. Ya, aquí podemos presenciar Aquí podemos presenciar una estructura esquelética de cabeza y la cara, donde el mesénquima de esta estructura deriva de la cresta neural. El mesénquima de la lámina lateral, el amarillo, y el mesodermo paraxial, que son las somitas y mitómenas de color naranja. Bueno, el neurocráneo se puede clasificar en dos partes, el neurocráneo cartilaginoso y el neurocráneo membranoso. El neurocráneo cartilaginoso está compuesto por la base cartilaginosa del cráneo en desarrollo, que se forma en función de otros cartílagos. Posteriormente, la osificación endocondral origina los huesos de la base del cráneo y presenta un patrón de osificación de secuencia definido. Tenemos lo que sería neurocráneo membranoso, que esta osificación intramembranosa ocurre en el mesénquima a los lados de la parte superior del cerebro, formando la bóveda craneal. Durante la vida fetal, los huesos planos de la bóveda craneal se encuentran separados por membranas de tejido conjuntivo denso que forman unas articulaciones fibrosas a las suturas. Voy a hablar acerca de las estadísticas en las alteraciones craneanas congénitas de los niños. Se ha observado que entre un 60 a 70% de las malformaciones congénitas no existe una causa definida. Por esta razón, se ha investigado que dentro de las causas que se conocen pueden ser alteraciones cromosómicas entre un 3 a 5%, mutaciones genéticas entre un 20%, agentes ambientales, radiaciones entre un 1%, infecciones de 2 o 3%, alteraciones metabólicas maternas 1 a 3%, drogas y agentes químicos de 2 a 3%, y del resto se desconoce su causa. Soy defensor voy a hablar sobre las malformaciones en la columna de manera congénita. Estas alteraciones pueden ser debido a la vegetación del individuo, formando una mala incorporación en lo que son las vértebras de unas sanas hasta la vértebra original, repercutiendo en la necesidad del desarrollo del individuo, desde las deformaciones, determinada clasificación en alternativas incompletas,
y tienen tratamientos terapéuticos o quirúrgicos, tomando en cuenta que desde un estudio de una unidad médica pública de jóvenes de 18 a 24 años, de una manera sustentable se pudo hallar las malformaciones de columnas más cercanas o públicas de manera general. Tenemos el cierre incompleto del arco neural, pero con una aplasia unilateral del proceso espinoso, marcada en un 0.7% de probabilidad o de grave repercusión en las personas. También tenemos una codificación que abarca el 7%, una osificación que abarca el 7.5% y un arco neural hendido que marca el 4.3%. Mientras una de las repercusiones o alteraciones de mala formación en la columna más propensas a pasar es sobre las espinas bífidas ocultas en la membrana fibrosa. Como podemos ver en el gráfico, son una de las más repercutentes. De ahí tenemos uno de los ejemplos. Tenemos el cierre incompleto del arco neural en una parte unilateral del proceso espinoso, que es cerca de la columna. También tenemos un arco neural hendido, que es este de acá, el lado derecho, y también tenemos unas espinas bífidas en la membrana fibrosa que evita el cierre incompleto del tubo neural, lo que puede provocar varias de estas malas formaciones. Pero por historia natural también tenemos que se puede tomar en proceso de malas formaciones a edad avanzada o de una edad temprana, tomando en cuenta que la historia natural sería un proceso clínico en el cual varios estudios se han hecho. Se toma en cuenta que hay niños con una curvatura en la columna entre el 40 y 60 grados, los cuales son el 60%, mientras el 15% son de niños con tratamientos sin curvas mayores a 40 grados, mientras el otro porcentaje sobrante son de niños con curvatura mayor a 60 grados. Generalizando todos estos estudios en una manera proporcionada a un estudio generalizado, forman barras segmentadas unilaterales, formando el 38% de tratamientos. Las hemivértebras, que son una de las malformaciones dadas, ocupan el 33%. Las anomalías complejas con un 11%, las barreras no segmentadas unilaterales con hemivértebra un 10%, la vértebra en bloque formando un 5% y el acompañamiento vertebral formando un 3%.